Hola queridos hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy estamos a domingo 11 de octubre, como todos los domingos ya hemos tenido nuestra reunión por las mañanas en las diferentes iglesias, hemos hecho los cultos a Dios, alabado, predicado la palabra, pero como cada tarde sin falta, desde hace ya unos cuantos meses, seguimos perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Así que como cada día, lo primero que vamos a hacer es pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija. Nos vamos a poner en sus manos, le vamos a pedir que nos hable el Espíritu Santo y que la palabra de Dios sea alimento para nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y disfrutar el alimento espiritual. Solo somos herramientas en tus manos, somos conscientes de eso, Señor, que todo el mérito es tuyo, todo lo que haces es tuyo, nuestras vidas siempre están a tu servicio y tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, tú eres el que mueve los dones del Espíritu, el que levanta ministerios. Creemos que la Iglesia es tu obra y que tú la estás desarrollando y sentirnos parte de ella es algo que realmente nos honra, que nos bendice. Por eso ponemos este tiempo en tus manos, háblanos, enséñanos, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad de la Escritura. Muchas gracias por todo y descansamos en tus manos este tiempo. Yo te ruego por mis hermanos que los bendigas, que les proveas de cada uno lo que ellos necesitan. Sana a los enfermos. Quédate, Señor, confortando cada corazón. Pensamos en Gaby, que tú estés tratando en su vida con él, que le hagas sentirse confiado, tranquilo en tus brazos, también con su esposa Yoli, que ella aprenda a descansar y a confiar en ti, a estar segura en ti. Los hermanos que tienen necesidades de todo tipo, antes que te pidamos tú ya sabes, Señor, pero como hijos tú sabes y quieres que acudamos a ti, porque a quién si no vamos a acudir en nuestros problemas, pero sobre todo que nos fortalezcas en nuestro espíritu, que fortalezcas nuestra fe, para que no falte y para que aprendamos siempre a descansar en ti. Y el alimento espiritual que viene de tu palabra, que nos siga llenando y fortaleciendo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos anunciado, vamos a comenzar un curso, un estudio, una serie de estudio bíblico sobre hermenéutica. La intención es profundizar, es desarrollar el tema ampliamente. La otra vez que lo hicimos pues fue algo así introductorio. Vimos algunas partes importantes de la hermenéutica, como eran los hebraísmos, las figuras retóricas, cosas puntuales, cosas que tienen una relevancia a la hora de interpretar la Escritura. Pero hay mucho más, porque la palabra de Dios es tan rica, es especial en sí misma, que bueno, tenemos que profundizar y seguir, como decía Jesús, cavando hondo, escudriñad la Escritura. Tenemos que seguir ahí profundizando, porque es bueno para nosotros, la palabra de Dios nos bendice. Entonces, bueno, vamos a meternos en este estudio, hermenéutica. Y más exactamente vamos a decir hermenéutica bíblica, porque el término hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneuo, que significa interpretar. Y bueno, tradicionalmente se utilizaba para el arte de interpretar escritos de todo tipo, antiguos, clásicos, jurídicos. Cuando tú coges la factura de la luz y te pones a leer ahí todo lo que aparece e intentas entenderlo, estás aplicando hermeneuo, estás interpretando. Todos interpretamos cada día cuando leemos cualquier escrito. Cuando tú lees la Biblia estás usando la hermenéutica, porque estás interpretando lo que lees. Entonces, la hermenéutica bíblica, como decimos, es la interpretación de las Escrituras, es la ciencia, el arte de adquirir los conocimientos
que la palabra de Dios nos ha dejado y llevarlos a la práctica, cómo practicar esos conocimientos. Entonces vamos a estar ahí pues profundizando en este tema. Yo os voy a recomendar alguna literatura, algunos libros, para los que queréis profundizar más en estos temas. Ya os digo que no es una lectura así como para leerte un libro como de Max Lucado, un libro de devocionales. Es más para estudiantes, gente que dice, yo me quiero formar más, yo tengo un llamado de predicar la palabra, de dar estudios, entonces te quieres formar aún más. Bueno, pues hay un libro de el escritor se llama R.C. Sproul, que se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Hay un libro de Louis Berkowitz que se titula Principios de interpretación bíblica. Yo os iré diciendo algunos libros así para los que quieren ser más estudiantes, profundizar más en todo esto. Pero bueno, en esta serie de estudios vamos a intentar llegar a ese nivel más académico, más de seminario, para que cada uno, según cómo quiera recibir el estudio, pues se prepare más o menos. Quiero decir que yo os recomendaría, si realmente queréis tomar esto como algo así de instrucción personal, que lo apliquéis como estudiantes de seminario, estudiantes bíblicos, estudiantes que tengáis vuestra Biblia, que preparéis vuestros cuadernos para tomar notas. No tengo el trabajo redactado en Word o en PDF porque no lo estoy desarrollando. O sea, es un estudio así como el otro ya lo tenía hecho, la introducción básica. Este lo voy a ir desarrollando conforme vayamos haciendo clases, yo lo voy a ir preparando. Entonces, pues ni os puedo decir cuánto durará, ni tengo el material hecho en escrito. Pero es algo que tú puedes hacer. Conforme vayamos dando los estudios, con tu cuaderno, tú vas tomando tus notas, vas poniendo los textos, vas desarrollándolo en la medida que tú creas conveniente. Déjame que os salude a los hermanos que ya os habéis conectado a este directo, a todos en general, a los que habéis escrito en el chat en directo. Germán escribió ahí ya bendiciones. Miriam, buenas noches. Ana Karina, buenas noches. Benito, buenas tardes. Juan Bermudo, hola de nuevo. Luz Bañuelas, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. Liliana, buenas noches. Ana Rita, muchas bendiciones, dice. Beralminio dice, buenas noches. Roberlando, buenas noches. Paco, buenas noches. María Luisa, buenas noches. ¿Quién más? Esther también ha escrito, buenas noches. José Luis también, un saludo. Y Juan Vázquez, hola Juan Vázquez, bienvenidos a todos. Me alegra mucho de que estéis aquí. Ya hemos orado y hemos comenzado a hablar de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, vamos a leer dos textos mientras os voy explicando. Uno se encuentra en 2 de Timoteo 3:15 y el otro se encuentra también en 2 de Timoteo, pero un capítulo antes, 2:15. Vamos a leer primero 2 de Timoteo 3:15. Le decía Pablo a Timoteo, y que desde niño, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde niño fue instruido, parece que principalmente por su abuela Loida. Por lo que esos pequeños detalles que podemos saber de la vida de Timoteo, parece que su papá falleció desde muy pequeño Timoteo. Por eso su educación corrió a cargo de su mamá y su abuela. Y fueron estas, destacadamente su abuela, la que le instruyó, la que le enseñó. Y por eso dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pero fíjate lo que dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras producen en nosotros un efecto, nos hacen sabios, y no es una sabiduría como la que el mundo da. En este mundo, el estudiar mucho y adquirir conocimientos no necesariamente te hace sabio, te da conocimientos. Pero la palabra sabiduría tiene una connotación de algo más interior, tiene que ver más con una actitud, con una forma de vivir, con una forma de aplicar recursos, de tomar decisiones. La palabra de Dios no solo nos da conocimiento, nos hace sabios, porque es diferente a todo lo demás. Por eso dice a continuación, versículo 16, toda escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos da conocimiento, nos perfecciona, nos capacita, nos da sabiduría para poder obrar, dice, preparado para toda buena obra, para poder comportarnos como hijos de Dios. En el capítulo 2 y versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta declaración implica que la palabra de verdad se puede utilizar mal. Tú tienes que ser un obrero que usa bien la palabra de verdad, que tú te puedas presentar, dice ahí, como aprobado por Dios. Es como que toda nuestra vida, cada día estamos pasando un examen delante de Dios. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, siempre está sometido a prueba. Siempre estamos siendo probados, es como un examen constante. Nuestra vida en sí misma es un examen delante de Dios, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos tenemos que comportar para dignificar el nombre que llevamos. Si tú te llamas cristiano, compórtate como un seguidor de Cristo. No digas soy cristiano y después vives como quieras, no. Tenemos que honrar el nombre que usamos para identificarnos. Tenemos que honrar a nuestro Papá Celestial, porque somos sus hijos. Procura con diligencia. Diligencia es con una actitud muy especial, muy insistiendo, muy perseverante, muy poniendo toda nuestra atención. Presentarte a Dios aprobado. Y no solo aprobado ahí con la nota justita, aquí hay que sacar matrículas de honor, excelentes, porque lo que hemos recibido de Dios es lo más grande. Vale la pena que des todo tu esfuerzo, que no nos avergoncemos nunca delante de Dios, que lo que hacemos lo hagamos con integridad, siempre con toda sinceridad, la hipocresía fuera, reconociendo realmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a estudiar hermenéutica. Yo os he dicho antes, y espero no haberos asustado, que vamos a estudiar hermenéutica de una forma amplia y de un nivel más académico, así como más de seminario, pero eso no quiere decir que todo son palabras técnicas, todo es instrucción, todo es un conocimiento. No, mi intención no es solamente que adquieras términos, qué es hermenéutica, qué es la síntesis, qué es la homilética, qué es... No. Mi intención es que esto al final nos lleve al estudio de la Biblia. La hermenéutica en sí misma es el arte de interpretar la Escritura. Nosotros usamos esta materia hermenéutica como una excusa para que aquí en cada estudio nos metamos en la Biblia, y esto desde un punto de vista práctico para nuestra propia vida, que podamos aprender y recibir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que ahí vamos a estar profundizando. Ya hemos dicho que el término hermenéutica proviene de una palabra griega, hermeneuo, que significa literalmente interpretar. Y vamos a ver cómo en la Biblia aparece en diferentes lugares y puede tener diferentes significados.
Ya para empezar vamos a ver algún ejemplo. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Más adelante ya vamos a ir desgranando las diferentes palabras que se utilizan en la Biblia relacionadas con hermenéutica o la misma palabra hermenéutica en diferentes pasajes, el significado que tiene, ya vamos a ir viendo. Pero ahora solo te quiero dejar un ejemplo en 2 o 3 textos, bueno, 4, va. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, leeremos el versículo 38. Juan 1, 38. Y a todos los que estáis ahí conectados, ahora mismo yo ya os considero alumnos de teología, de seminario, porque vais a cursar una materia que ya digo, no sé cuándo va a terminar ni cuánto tiempo nos ocupará, porque estoy desarrollándola sobre la marcha en la que vayamos dando los estudios. Juan 1, 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del 38, perdón, ya decía yo, esto no es, Juan 1, 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La palabra traducido en el castellano, en el griego, es hermeneuo, que aquí se ha utilizado como traducir, porque ellos le dicen, Rabí, es una palabra que nosotros no conocemos y entonces necesitábamos traducción. Bueno, nosotros, los escritores, los oyentes que iban a recibir este escrito. Mira, pasa que en este tiempo del Nuevo Testamento, muchos judíos han ido perdiendo el idioma hebreo y se utiliza mucho arameo. Entonces hay algunos que según qué palabras no las entendían y entonces se daba la palabra y se traducía para que se pudiera entender del hebreo al arameo, o iremos viendo algunos casos, algunos ejemplos. Pero quería mostrarte que en algunas partes de la Biblia, en lugar de interpretar, la palabra hermeneo puede aparecer con otro significado. Aquí se usa como traducción, porque si yo no sé lo que estoy leyendo, rabí, ¿qué significa rabí? Entonces, hermeneuo me está interpretando. En este caso es traducir, pero la traducción me lleva a que yo pueda comprender el significado de la palabra. Si yo no sé lo que significa rabí, me quedo sin el conocimiento, me quedo sin el mensaje. Entonces hermeneuo me traduce, o sea, me interpreta, me dice, rabí significa maestro. Entonces, tradicionalmente se ha utilizado para el arte de interpretar escritos de todo tipo. En la Biblia vamos a ver que aparece en diferentes lugares, aquí mismo en Juan, capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver otro ejemplo. En Juan, capítulo 9, versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. La palabra Siloé igualmente es una palabra que el que estaba escuchando no entendía. ¿Siloé? ¿Qué significa? Y ahí aparece la palabra hermeneuo, que traducido, hermeneuo, es enviado. Entonces yo escucho, no sé lo que significa, pero se me interpreta o se me traduce y ahora entiendo, ahora sí puedo entender. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 1, versículo 42, hay otro ejemplo. Y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Ahí cuando dice ¿qué quiere decir? En el original dice hermeneuo, es una interpretación. Cefas, en arameo, al griego Pedro, Petro, para que se entienda. El oyente dice, Cefas, ¿qué quiere decir eso? Espera que te lo interpreto, te lo traduzco. Pedro. Tú serás llamado Cefas, arameo, que quiere decir Pedro, Petro. Ahora en griego, ahora lo entiendo. En Hebreos 7.2 podemos ver aún un ejemplo más. En Hebreos 7.2,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahí cuando dice, cuyo nombre significa Hermeneuo, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y aquí la palabra Hermeneuo ya tiene una connotación más abierta, porque no solamente es traducir, sino que aquí sí que hay ya algo de interpretación. No dice simplemente Melquisedec significa Rey de Justicia, dice y también Rey de Salem, que es Rey de Paz. Nota, hay ahí ya un poco más de interpretación. Ya consideraremos más estos textos. Yo solamente ahora quería mostrarte un pequeño ejemplo de cómo en la Biblia la palabra hermeneuo puede aparecer en diferentes textos y tú cuando lees en castellano no estás leyendo a lo mejor interpretación o interpretar, pero en el griego sí pone hermeneuo. Y para poder llegar a percibir realmente lo que significa esta palabra en su contexto bíblico tenemos que ir viendo todos estos textos. Entonces, resumiendo, ¿qué es la hermenéutica? El arte de interpretar todo tipo de escrito, no solamente la Biblia, no netamente la Biblia. Hermenéutica es la interpretación de cualquier tipo de escrito. Por eso nosotros matizamos y decimos hermenéutica bíblica, que por lo tanto es el arte de interpretar la Biblia, las sagradas escrituras. Cualquier lectura de la Biblia es interpretativa. Cuando tú lees la Biblia, estás interpretando. De ahí la importancia de que interpretes correctamente. Por eso tenemos que conocer las reglas de interpretación. Muchos ignoran, voluntariamente, la mayoría, estas reglas de interpretación porque quieren hacer decir a la Biblia algo que no dice. Entonces cualquier tipo de escrito es manipulable. Podemos tomarlo y decir cosas que no dice. Sacamos un texto de su contexto, cortamos aquí, mezclamos este texto con otro, decimos aquí dice esto y esto lo que quiere decir es esto y nos inventamos sin tener en cuenta figuras retóricas, hebraísmos, qué efecto quería causar el escritor en los oyentes, a quién iba dirigido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú lees la Biblia, estás interpretando. Tu interpretación, para que sea correcta, requiere de diferentes facetas. Hermenéutica tiene que ver con conocimiento y con arte. El conocimiento de las reglas. Y el arte sería la manera correcta en usar esas reglas para ponerlas en práctica. O sea, yo leo la Biblia, adquiero conocimiento, ahora estoy escuchando lo que dice, pero todo eso lo tengo que poner en práctica. ¿Y cómo lo pongo en práctica? Bueno, ahí tiene que ver de qué forma interpreta cada uno. Entonces, hermanos, no sé si lo sabías, pero tú eres un intérprete de la ley. Porque tú lees y sacas conclusiones. Por lo tanto, tú estás interpretando cada vez que lees la Escritura. En la Iglesia, el Señor dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que la Iglesia sea edificada, dice, de buscar la perfección de los creyentes. Entonces, en la Iglesia hay maestros, pastores y maestros, para llegar a un nivel un poco superior a cada uno. O sea, tú tienes que leer la Biblia y tienes que sacar el alimento. Pero el Señor ha establecido esos ministerios en la Iglesia para que no nos quedemos en un nivel más básico, sino que podamos profundizar más. De ahí en la Iglesia protestante, con el protestantismo, Lutero y otros reformadores, llevaron a la gente que se interesaba por el Evangelio y escuchaban la palabra y se convertían y nacían de nuevo, abrieron otra vez la puerta a lo que fue en un origen, en un principio.
Los creyentes recibían la instrucción. El mandato de Jesús era id y haced discípulos a todas las naciones. No era solamente cree en el Señor Jesucristo, yo creo. Después tenían que ser instruidos. Claro, ocurría algo. La gran mayoría, por no decir casi todos, no tenían Biblias. La Biblia, primero, en el Nuevo Testamento no estaba completa, aún se estaba escribiendo. Pero se tenían lo que nosotros hoy le llamaríamos el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, etc. Eso sí existía, eso la Iglesia lo podía tener, pero los creyentes no tenían las Escrituras. Había algunos que sí. Quizás algunos que salieron de las sinagogas podían tener algunos ejemplares y los podían estudiar, pero no es como hoy, que en nuestras casas tenemos las Biblias que queremos en diferentes versiones, en diferentes idiomas, tenemos la Biblia pequeña, la tenemos en grande, tenemos todo tipo de Biblias. Mira, yo aquí a mano tengo, te voy a mostrar algunos ejemplos. Mira, estos son Nuevo Testamento y Salmos. Nuevo Testamento, en blanco. Este está en alemán. Esto está en alemán. Tengo aquí, ¿qué más tengo por aquí? Mira, tengo una Biblia pequeñita. Mira esta Biblia, qué chula. Pero está en sueco. Es una Biblia pequeñita que está en sueco. Y tengo una Biblia, mira. ¿Qué Biblia? Cabe en la palma de mi mano. Y es la Biblia completa. Lo que pasa que la letra que tiene, pues no la veo. A ver si un poco más desde lejos. Exhortación a la... no lo veo. En el libro de Proverbios. Es una mini Biblia. Después tengo Biblias así de grandes, tengo Biblias de todos los tamaños. Podemos tener la Biblia como queremos, en el tamaño de letra que queremos. Yo esta que uso ahora para estudiar, pues me busqué una Biblia así ya grandecita y tiene un tamaño de letra que se puede ver bastante bien. Tendré que ir un día a buscarme unas gafas, es que no tengo tiempo de ir a buscar gafas, unas lentes, pero bueno, un día tendré que ir. De momento veo, así con la letra esta grande. Pero nuestros hermanos del primer siglo, del segundo siglo, del quinto siglo, del 10º siglo, hasta hace poco tiempo, mira, Gutenberg la imprenta no la inventa hasta el año pasado, el 1500. El primer libro que se encuadernó, que se imprimió, fue la Biblia. Pero aún seguía siendo un producto difícil de obtener, un producto caro. Antes de la imprenta, todo eran manuscritos. Las copias de libros se hacían a mano. Imagínate el trabajo de hacer una Biblia, copiar letra por letra, palabra por palabra, toda la Biblia. ¿Cuánto tiempo llevaba eso? Con plumas, mojando ahí en el tintero, dibujando, escribiendo. Era un trabajo arduo. ¡Qué valor podía tener un libro como la Biblia! No estaba al alcance de la mayoría. Eran pocos los que podían tener Biblias. Por eso, el trabajo de instruir, de discipular, de enseñar recaía sobre los líderes en la iglesia, pastores, maestros, aquellos que estudiaban las Escrituras y las enseñaban. Y tenían una gran responsabilidad, porque lo que ellos dijesen es el efecto que iban a tener en los oyentes. Sin duda Dios siempre obró, sin duda Dios trató con la iglesia para seguir edificándola Él. Entonces, bueno, nosotros hoy en día tenemos un privilegio que antes no se tenía. Ahora tú tienes la Biblia, la puedes leer y la interpretas. Pero siempre existe el peligro de interpretarla mal, de cometer errores. Hay partes en la Biblia que pueden ser más sencillas de comprender. Hay partes en la Biblia que son más difíciles. La hermenéutica se complica en cuanto a hermenéutica bíblica, porque no solo estamos interpretando un texto escrito por un hombre, sino que estamos interpretando los textos que Dios ha escrito. Los santos hombres de Dios escribieron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es el mensaje de Dios para nosotros. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y eso requiere una dedicación, un esfuerzo y un respeto a la hora de interpretar correctamente. Por eso es una materia muy importante para la Iglesia, el saber cómo interpretamos la Escritura. La Biblia nunca se puede quedar solo en un mero conocimiento. La Biblia tiene que llegar como conocimiento, pero se tiene que llevar a la práctica. La palabra de Dios es para que la practiquemos. No es para que te llenes tu cabeza de conceptos, de datos, de información. No es para que puedas recitar el Padre Nuestro de memoria y las bienaventuranzas y para que me puedas decir en qué versículo está el... No, la Biblia es para que entre a formar parte de tu vida. De ahí que, fíjate qué importante es interpretarla correctamente, porque lo que tú recibes es lo que vas a ser. El alimento que obtienes de la Biblia se va a transformar en acciones, se va a transformar en emociones, en sentimientos, en algo que va a tener que ver con cómo aplicas tu vida día a día. Entonces tú eres un intérprete. Y otra cosa, otra de las leyes, enseñanzas fundamentales de la hermenéutica, apúntatelo, Jesucristo es el centro de la hermenéutica. Jesucristo es el centro de la hermenéutica. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el centro de la Biblia, de la Escritura. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. O sea, lo que Cristo hizo fue venir a explicarnos al Padre. Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Él, Cristo, le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Cristo, a través de lo que Cristo dijo, a través de lo que Cristo hizo. Y quiero recordarte que Cristo no aparece en el Nuevo Testamento, ya estaba desde Génesis. Desde el libro de Génesis, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Es el centro de la Escritura. Por eso la hermenéutica tiene como centro a Jesucristo. Cuando dice ahí que Él le ha dado a conocer, es una palabra griega. Estoy en Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer es una palabra griega. La palabra es exegeomai. Exegeomai. De ahí viene la palabra exégesis, que nosotros utilizamos ahora. La exégesis y la hermenéutica tienen que ver. Una nos habla de interpretar, la otra nos habla de poner en práctica. Están relacionadas. Cuando dice ahí el Evangelio que Cristo nos ha dado a conocer, nos ha exegeomai, una exégesis, es un conocimiento profundo, pero que se transforma en algo que tiene que ver con mi vida, con la práctica. Jesús vino para hacer una explicación de quién es el Padre. Jesús vino para de una forma profunda mostrarnos a el Dios inaccesible. Porque ¿cómo podemos conocer a un Dios tan grande? ¿Cómo podemos conocer al Dios creador del universo? ¿Cómo llegar a acercarnos a poder saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cuáles son sus propósitos para nuestra vida, para la humanidad? ¿Cómo podríamos conocer todo eso? El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, exegeomai. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Jesús está con 2 discípulos, iban camino a Emaús. Cristo hace poco que ha resucitado. Estos 2 discípulos van por este camino hasta el poblado de Emaús y van hablando de todo lo que ha pasado en Jerusalén. Vienen de Jerusalén y van hacia Emaús. Y en medio del camino, Cristo, resucitado, se pone al lado de ellos a caminar y les pregunta, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué tema tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y le responden unos de ellos que se llamaba Cleofás. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, todo Jerusalén estaba al tanto de lo que había pasado con el arresto, la crucifixión de Jesús. Todo el mundo estaba al tanto. Fue un acontecimiento que no pasó inadvertido. Y Jesús les pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué ha pasado? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, de cómo le entregaron a los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que aconteció. Además, unas mujeres entre nosotros nos han asombrado. Dice que fueron al sepulcro, que se encontraron el sepulcro abierto, que no estaba el cuerpo allí, que han tenido visiones de ángeles. Algunos de los nuestros también dicen como las mujeres. O sea, estaban entre tristes, porque Jesús dice, ¿por qué estáis tristes? Pero también como emocionados, expectantes, ¿qué está pasando aquí? Algo raro está pasando. Y entonces es cuando Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Notas? Estaba escrito, pero no lo habían interpretado correctamente. Estaba escrito en todo el Antiguo Testamento, en todas partes, en la ley de Moisés, en los profetas, en todas las escrituras, en los salmos, en todas partes, decía de Jesús y hablaba que Jesús tendría que morir y que tendría que resucitar. O sea, leer la Biblia no te garantiza que estés interpretándola totalmente y correctamente. Por eso Cristo se sienta con ellos y dice que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba. Y aquí tienes otra palabra importante en griego. Diermeneuo. ¿Recuerdas? Hermenéutica significa hermeneuo. Aquí les declaraba, es una palabra relacionada, deriva de hermeneuo. Es diermeneuo, que significa declarar, interpretar, traducir. Les estaba enseñando, les estaba diciendo, mira, aquí dice esto. ¿Sabéis lo que quiere decir? No, espera, os lo voy a explicar. Eso es diermeneuo. Les estaba declarando, interpretando el texto, mostrándoles la traducción. O sea, te estoy diciendo esto para que veas que hay diferentes palabras en el griego que nos llevan a la misma raíz hermenéutica, que significa eso, comprender, interpretar, recibir, aplicar todo lo que son las escrituras. No es fácil. Por eso Dios también pone maestros en la iglesia, para que la iglesia siga siendo edificada. Así que te darás cuenta que hay diferentes niveles. Está el recién convertido, que es un bebé espiritual, que empieza a leer la Biblia y empieza a interpretar y a recibir alimento. Está el creyente que va madurando y conforme madura, recibe más conocimiento, practica más la Biblia, entonces en el espíritu va viviendo más intensamente y va interpretando en otro nivel y recibiendo otro alimento. Y después está el otro nivel, maestros en la iglesia,
que nos llevan a ese otro nivel de profundizar más en las Escrituras. Mira, ¿sabes? En la iglesia de esto último hay escasez. En la iglesia se profundiza poco en la Biblia. El estudio bíblico queda relegado a un plano ahí olvidado. Le damos mucha más importancia a la actividad que tiene que ver con cosas más simples, en cuanto a conocimiento hablo, buscamos más lo más entretenido, lo que tiene que ver más con un nivel más básico, cuando en la iglesia se hacen diferentes actividades, pero el creyente ha sido llamado a profundizar en la Biblia. Cristo fue el primer intérprete de la iglesia, nada más resucitar, con diferentes discípulos, aquí con estos dos que iban a Emaús, se sentó con ellos y les empezó a declarar, diermeneuo, empezó a mostrarles lo que significaban esos textos que hablaban de él. ¿Veis? Aquí decía, aquí hablaba de la roca. ¿Quién creéis que era la roca? El Cristo, a quien vosotros ahora decís un profeta poderoso que ha venido de Dios. Este es de quien escribió Moisés. Este es de quien dijo David. Este es de quien Isaías escribió. Claro, ellos seguro que conocían el pasaje de Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabéis a quién se refería Isaías cuando dijo como cordero fue llevado al matadero? No, ¿de quién? Este que vosotros decís que ha sido crucificado y ha sido sepultado. Este que os han dicho que la tumba está vacía, es porque él dijo resucitaré. Este es el cordero del que habló Isaías, que iba a enmudecer, iba a morir por todos nosotros, y les estaba interpretando para que ellos entendieran. ¿Te das cuenta? Es importante que en la iglesia haya muchos intérpretes, exégetas, que instruyan a los creyentes, maestros, que hagan discípulos. Los creyentes necesitamos entender las Escrituras porque nos hablan de Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida. Todo tiene que ver con Cristo. Toda la Escritura habla de Jesús. Es el centro de la hermenéutica, el mismo Jesús. Por eso necesitamos no solo quedarnos con un nivel básico. Eso es leche espiritual. Tenemos que meternos ya en las buenas barbacoas espirituales. La vianda, decía el apóstol Pablo, el churrasco, el chuletón, el entrecot. Tenemos que meternos ahí bien en el estudio de la Biblia. Mira, todos los que estáis ahí cada día, es porque habéis degustado el buen sabor de comer la palabra de Dios. Porque si no, yo no entiendo que estéis ahí todos los días para verme a mí. Bueno, algunos sois muy generosos en vuestros comentarios. Bueno, estad tranquilos, no me creo cuando los hermanos me elogian y me dicen y tal. Sé de dónde me sacó Dios y sé lo que soy y lo que Dios utiliza conmigo o con cualquier otro. Además, no lo entiendo, que yo pueda estar aquí todos los días porque yo no soy nadie. Pero es la obra de Dios. Dios nos usa a quien quiere como Él quiere para traer su palabra, porque la iglesia necesita alimentarse de la palabra. Y el coronavirus, el COVID-19, fue la excusa para que de pronto, sin haberlo planeado y sin tener previsión de la dimensión que esto tendría, pues nos metimos en la aventura de decir, bueno, vamos cada día de momento, mientras dure el confinamiento, decíamos, vamos a estudiar cada día la palabra. Y ahí está, desde el 17 de marzo que empezamos, una fecha ya para la historia, a hoy, 11 de octubre, cada día hemos seguido perseverando. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a degustar la palabra y te das cuenta del alimento que eso representa para tu vida, no puedes parar. Por eso, gracias a Dios, hay un grupo, no son muchos, pero hay un grupo de hermanos en todo este mundo que de pronto un día descubren el hambre por la palabra, la necesidad de alimentarnos, y aunque un día no siempre tenemos el mismo apetito,
Pero aunque un día estamos desganados, ya se crea un sentimiento de compromiso, de responsabilidad. Y decimos, no, vamos a seguir perseverando. Por eso yo siempre os digo, no bajéis los brazos, hermanos. No os enfriéis, no os desaniméis. Si algo puede avivar tu corazón es la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo puede producir un efecto en tu vida transformador es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía que estar siempre en nuestra boca, de día y de noche, para meditar en ella, para poner por obra todo lo que en ella está escrito. Entonces nuestra vida es una vida de fruto, de éxito. No podemos bajar los brazos. No podemos dejar de perseverar en todas estas cosas. Felicidades y ánimo, hermanos. Seguimos adelante. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahí está la palabra hermenéutica, hermeneuo. Está hablando Pablo de las lenguas. En la iglesia de Corinto se habían acostumbrado a buscar lo sobrenatural, lo milagroso, lo que producía sorpresa, todo lo que trasciende a lo humano. El ponerse a hablar en lenguas parecía que nos llevaba a una dimensión así de otro nivel. Si tú hablas en lenguas, estás a otro nivel. Cuidado que a veces ocurren estas cosas también en nuestro tiempo. Buscamos lo externo, lo que se ve, y perdemos de vista lo importante, que es lo interior. Corinto no era una iglesia ejemplar, no era una iglesia modelo. Lo que ellos hacían es un mal ejemplo para decir, no, es que yo hablo en lenguas. Bueno, los corintios también lo hacían, y Pablo les tiene que poner en orden, les tiene que corregir. Mira, era una iglesia llena de divisiones, era una iglesia que se llena de pecados, se consentían pecados, como Pablo dice, que ni en el mundo se dan. Era una iglesia donde eran puros egoístas, hipócritas, ni siquiera consideraban ya el significado de la Santa Cena. Era una iglesia donde había mucha inmadurez, eran inmaduros, eran carnales. Bueno, entonces fíjate que esas señales no estaban mostrando que fuesen creyentes maduros, espirituales. Y cuando Pablo está instruyendo acerca de cómo tenéis que hacer esto de las lenguas, tened cuidado, porque cuando entra la gente de la calle piensa están borrachos todos, pero sobre todo el problema es que el mensaje que se da no se entiende. Porque si tú estás hablando en lenguas y los que están ahí nadie está entendiendo lo que tú dices, dice Pablo, cállate, cállate. Es mejor que profeticéis. La palabra profetizar es traer el mensaje de Dios a los hombres. Cuidado, profetizar no es adivinar el futuro. La profecía contiene predicción de futuro, pero el profeta lo que hacía era traer la palabra de Dios al pueblo. El profeta trae el mensaje de Dios. Es lo que hoy diríamos un predicador. O sea, el profeta advertía al pueblo, les llamaba al arrepentimiento, les mostraba sus pecados y sus errores. El profeta les mostraba esto es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, es mejor que profeticéis. Yo quisiera, dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. A veces se invierten los valores en la iglesia. Todos anhelan hablar en lenguas, en algunas iglesias. Todos anhelan hablar en lenguas. Pablo dice, no, es mejor profetizar. ¿Por qué no anhelan todos predicar la palabra? ¿Por qué no anhelan todos explicar las Escrituras? Cuando Pablo dice que es mucho mejor que hablar en lenguas. Bueno, cada uno que saque su deducción o sus conclusiones. Pero aquí la enseñanza es esta, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación,
es mejor que se calle. Y ahí la palabra intérprete, para que, a no ser que las intérprete, para que la iglesia reciba edificación. El propósito de la predicación en la iglesia, el propósito de traer cualquier tipo de mensaje, aunque sea en lenguas, es la edificación de la iglesia. Pero ¿cómo puede ser edificada la iglesia si no entiende lo que se está diciendo? Mira el versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración para poder hermeneuo, para poder interpretarla. Mira en el versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Otra vez la misma palabra, hermeneuo. Otra vez dice que uno interprete, que uno hermenéutica. Aquí no solamente habla de traducir. O sea, si yo hablo en una lengua extraña, quiere decir, la palabra extraña ahí, quiere decir una lengua que no es la tuya propia. Según el contexto bíblico, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ellos hablaban idiomas que no eran el suyo propio. Medos, persas, de Mesopotamia, de diferentes sitios de Asia, toda la gente que había en la fiesta de Pentecostés, que habían venido a Jerusalén para comerciar, y todos estos extranjeros, dice que escuchaban en su propio idioma el Evangelio, la palabra de Dios, y se maravillaban. ¿Cómo estos galileos, cómo estos judíos de aquí hablan en nuestro idioma? ¿De dónde han aprendido? ¿Cómo? Entonces, cuando dice ahí que se intérprete, no solamente se refiere a traducción, porque cuando uno habla en un idioma y los demás no lo entienden, se usa la traducción. Ya veremos que se utilizan otras palabras en el griego para traducir, ya iremos viendo poco a poco. A veces nosotros en la iglesia pues recibimos hermanos que vienen de otros países, no hablan español y entonces necesitamos saber lo que hablan. De pronto nos viene un predicador, hemos tenido muchos hermanos de otros países que han pasado por nuestra iglesia, hemos tenido hermanos que hablan inglés, hemos tenido hermanos que hablan diferentes idiomas. Llegan ahí, si no tenemos un intérprete, la iglesia no puede ser bendecida, no puede ser edificada. Una vez me encontré pues que venía un hermano de habla inglesa y de pronto en la iglesia no teníamos ningún intérprete. ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, ¿qué hice? Bueno, como somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia y tenemos hermanos, iglesias hermanas distribuidos en la zona, pues inmediatamente les escribí a algunos pastores comentándoles, necesito un intérprete del inglés, ¿tenéis alguno? Inmediatamente me contestaron algunos pastores. Un hermano pastor me dijo, mira, te paso el contacto de esta persona que pueden traducir, a ver si alguno de ellos está disponible para este día. Escribí, uno dijo, hermano, yo voy. Y ahí tuvimos intérprete. Si no hubiese sido por esto, no hubiésemos sabido qué decía el hermano. Podíamos haber sido edificados por su sonrisa, por su expresión, por sus gestos, pero el mensaje no nos llega. Entonces, ¿qué hace el intérprete? El hermano en inglés habla, el intérprete traduce al castellano. Entonces sabemos lo que está diciendo. Pero aquí cuando dice que uno interprete es la palabra hermeneuo, que está hablando de explicar lo que dice este. Las lenguas es un mensaje que no estaba claro y que no lo entendía nadie. Entonces no solamente buscar traducción, sino buscar lo que significa. O sea, una interpretación, hermeneuo. Una cosa es traducción y otra cosa es interpretación. Explicar lo que el hermano está diciendo. ¿Me explico? Mira, vamos a ver un ejemplo donde aparece la palabra traducir. Hechos 9:36. Hechos capítulo 9, versículo 36.
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Aquí hay una traducción, no hay interpretación. Aquí la palabra que aparece traducido está hablando de eso, traducir, de un idioma a otro. Tabita es arameo y Dorcas es griego. Entonces ahí hay una traducción simplemente, no se interpreta, no se dice el significado, quiere decir esto, porque la Biblia, porque no. No, simplemente es traducir. Arameo, Tabita, griego, Dorcas. Punto. Traducción. Igual que cuando yo tengo un predicador inglés y alguien traduce, el que traduce tiene que traducir, no tiene que interpretar. A veces hay traductores que interpretan. A lo mejor el inglés dice una frase y el otro se tira 5 minutos traduciendo. No está traduciendo, está predicando él. A veces hay hermanos que en la traducción añaden, explican. No. Un traductor se tiene que limitar a traducir. Hechos 9:36 traduce un idioma a otro idioma. Un nombre que está en un idioma se traduce a otro idioma. Esa es la diferencia del idioma. Cuando Jesús, en el pasaje que antes leímos de Lucas 24:27, Él les está declarando, ¿te acuerdas? Hemos dicho la palabra declarar diermeneuo, les está explicando, interpretando, traduciendo, es más que traducir. Eran 2 discípulos que estaban desanimados, estaban confundidos, y lo que hace Jesús no es traducir, es revelar. Ellos ignoraban las Escrituras, no las interpretaban correctamente. Entonces Jesús les muestra la interpretación correcta, les muestra lo que la Biblia dice realmente, no lo que ellos entendían. Y ahí se ve la importancia realmente de interpretar correctamente. Yo puedo leer la Biblia y quedarme abatido, quedarme triste, quedarme confundido como los 2 discípulos de Emaús, o puedo leer la Biblia y el efecto de la Biblia en mi vida me puede renovar totalmente, me puede transformar totalmente. Toda la Biblia es cristológica, tiene como centro a Cristo. Y ahí hay que buscar siempre dónde está Cristo, qué me enseña la Biblia de Cristo, cómo eso entra a formar parte de mi vida. Una cosa es traducción literal, otra cosa es interpretar, buscar qué significa. Y la exégesis, buscar cómo lo aplico eso a mi vida. Vamos a ir a un texto que se encuentra en Esdras. Esdras capítulo 4, versículo 7. Esdras capítulo 4, versículo 7. ¿Me vais siguiendo en la Biblia? ¿Cómo tenéis el cuaderno? Muchos apuntes. Ya sabes que lo bueno de tener los estudios aquí que se quedan grabados, pues es que te los puedes volver a escuchar. Por si no te dio tiempo a anotar, porque ahora no me acuerdo lo que dijo y la cita, no sé qué, rebobinas y vuelves a escuchar. Esdras 4:7. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitriades, Tabeel y los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, le escribieron a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Te lo voy a leer en la nueva versión del 95, Reina Valera del 95. Yo lo he leído en Reina Valera del 60. Reina Valera del 95 tiene algunas correcciones para intentar ser más exacta al original. Dice en Reina Valera del 95, también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Irtriades, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia,
Y la carta estaba escrita en arameo y traducida. Artajerjes no sabía arameo, entonces no podía leer y entender la carta que se había enviado. ¿Qué hicieron algunos de estos escritores que dice que escribieron al rey Artajerjes? Le tradujeron. Aquí en Reina Valera del 60 dice que el lenguaje de la carta era en arameo. Se dejaron del original hebreo, se dejaron el detalle que dice, por eso la Reina Valera del 95 está corregida, y dice que estaba escrita en arameo y traducida. O sea, tenía texto en arameo y el texto para que Artajerjes lo pudiera entender. El Targumín o Targumes era una traducción al arameo de la Biblia escrita hebrea. El Antiguo Testamento se escribió básicamente todo en hebreo. Entonces, no todo el mundo tenía acceso a poder leer las Escrituras. Si no eras hebreo, si no sabías hebreo, no podías leerla. Entonces, a esas primeras traducciones que se hacen al arameo, se les llamó así, Targumín o Targumes. Tiene el acento en la, sería Targumín o Targumes. Y así se conoce a esas traducciones al arameo, de la Biblia hebrea. Aquí cuando dice en Reina Valera del 95, y estaba escrita en arameo y traducida. La palabra traducida en hebreo es targam. De ahí viene el targumín o targumes, traducida. Ahí dice arameo y traducida. Esa palabra targam es la única vez que aparece en todo el Antiguo Testamento, en este versículo 7 del capítulo 4 de Esdras. Es la única vez. Porque estos escritores la tuvieron que traducir para darla a conocer al rey Artajerjes, que el rey pudiese leer y entender lo que estaba escrito. La versión que se conoce de los 70 estaba traducida al griego, y la palabra que se usa ahí es la palabra hermeneuo, que quiere decir traducido. Cuando antes leímos en Juan 1:38, que refiriéndose a Jesús le dice rabí, y dice allí que traducido es maestro, rabí es arameo, y maestro es la palabra griega didáscalos. Entonces en el original dice rabí, que traducido es didáscalos. Es una traducción del arameo al griego. Entonces, muchas veces en la Escritura aparece esto. También leímos antes en Juan 1:42, cuando dice, hablando de Pedro, que su nombre era Cefas, que traducido es Pedro, igual, del arameo al griego. Y también leímos en Juan 7:9, hablando del estanque de Siloé, que ahí la palabra no es aramea, es hebrea. Siloé es una palabra hebrea. Siloé, que traducido al griego es enviado. Antes, cuando estábamos leyendo en Hebreos, voy a volver un momentito allí, a Hebreos 7:2, cuando habla de Melquisedec, ¿te acuerdas que lo hemos mencionado hace un ratito? En Hebreos 7, nosotros habíamos leído el versículo 2, si leemos desde el 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, y cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Bien, nota que Melquisedec, literalmente, la traducción sería rey de justicia. ¿De dónde aparece esto? En Génesis capítulo 14,
versículo del 17 al 24. Ahí está esta historia que ahora está recogiendo el libro de Hebreos. Génesis 14, 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. Ahí está la historia que ahora Hebreos está recogiendo. Y ahí lo que dice es el significado de Melquisedec, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿qué significa? Rey de justicia. Eso significa Melquisedec. Pero dice algo más. Hay una traducción del nombre, Melquisedec, rey de justicia. Pero dice, y también, y esa palabra, ahora en griego, y también, es la palabra kai, que es una palabra que en el orden de secuencia amplía el significado que se está dando. O sea, es como decir, primero significa, traducción literal, rey de justicia, pero además, caí, es una palabra en orden de secuencia que amplía, digamos, el significado, le da un significado más amplio, pero también significa esto, rey de Salem, que significa, otra vez como una traducción, rey de paz. Salem es una palabra hebrea, shalom, que significa paz. ¿Notas cómo en el mismo versículo la palabra interpretar, hermeneuo, de pronto tiene diferentes significados? Traducción literal, pero al decir caí también significa esto, se está sacando una conclusión del nombre. Esto es interpretación. Nos está dando una interpretación teológica. La traducción es rey de justicia, pero esto significa rey de paz. Ahí hay interpretación. Dice que rey de justicia debe ser entendido como rey de paz. Si no tenemos esta interpretación, quizás el significado se nos queda un poco menguado. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Y ahora tú piensa, ¿qué significa eso? Rey de justicia. Ahora, como el escritor interpreta, nos da otro significado más amplio, al que solamente con la traducción nosotros no habríamos podido llegar a entender. El autor interpreta lo importante de todo lo que eso representó, ese encuentro de Abraham con Melquisedec, lo que representaba Melquisedec. Por eso ahora en Hebreos lo que hace el escritor es conectar esta historia con Cristo. Y ahora nos va a hablar de Cristo. Ahora nos va a hablar de Jesús. Nos va a relacionar Melquisedec con Jesús, porque Jesús era sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta? Interpretar no es solo traducir, es buscar un significado más amplio y un significado que al final tiene que ver con nuestras vidas. Entonces, llegando al final de este estudio, por hoy lo vamos a dejar así, vemos que la hermenéutica son las normas de interpretación. La exégesis es la explicación de un texto. Aplicar hermeneuo
es explicar, exégesis, un texto. Hermeneuo y exégesis son dos palabras muy relacionadas entre sí. A veces se puede confundir dónde acaba la hermenéutica, dónde empieza la exégesis. Están muy relacionadas. La mejor forma de entender esto es estudiando, desarrollando este estudio, este curso que hoy hemos empezado. Así que, hermanos, espero que os haya bendecido. Siempre la palabra de Dios nos bendice. Deseo que haya sido edificante para vosotros y, más allá de adquirir un conocimiento, que todo esto siga transformando en nuestra vida, porque la palabra de Dios es eso, es vida para nosotros. Es un agua que nos purifica, es un poder que nos transforma, que rompe lo que está mal, que nos lleva a una nueva dimensión. Queridos hermanos, hemos terminado por hoy, un día más. El domingo 4 de octubre ya está empezando a ser historia y mañana lunes 12 de octubre, si Dios nos permite, volveremos a estar aquí a las 8 de la tarde mañana lunes. Aquí en España es festivo. Algunos no descansamos, tenemos cosas que hacer, hay trabajo por hacer siempre. Pero mañana está todo cerrado, es festivo, así que bueno, tendréis la oportunidad de llegar frescos, descansados, al estudio de las 8 de la noche, si Dios lo permite. Que descanséis, que disfrutéis lo que queda de este domingo y espero que Dios nos permita vernos mañana. Si quieres, ahí estaremos. Un fuerte abrazo, os amo con el amor de Cristo. Esperaré impaciente poderos ver a cada uno mañana. Será lo más importante del día. Muchas gracias por estar ahí y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo.